tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias, 1 de la tarde en punto de este día jueves 11 de agosto. Y como pudieron ver, Pati, partimos inmediatamente con el plebiscito. Porque hay mucha información política, salió humo blanco, los partidos del oficialismo, es decir, los que respaldan al gobierno, llegaron a un acuerdo sobre las modificaciones que le harían a la propuesta de constitución, se comprometen a esas modificaciones en caso de ganar el apruebo. Daniel Tiers nos va a contar más sobre cuáles son esas propuestas que se están haciendo, cuáles son las reacciones. Daniel, buenas tardes. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se acabó la incertidumbre. Estuvimos jornada tras jornada siguiendo esas negociaciones entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad. Este gran acuerdo al que instó el propio presidente de la República, Gabriel Boric, y que esta mañana ya se dio a conocer. Estuvieron hasta largas horas de la madrugada el día de ayer negociando en el Congreso con sus bancadas parlamentarias, porque recordemos, este es un acuerdo que en el cual están involucrados todos los presidentes de los partidos de la centroizquierda, pero en el cual finalmente ellos dicen: nuestros parlamentarios van a votar a favor cada una de estas propuestas que hemos planteado, que hemos presentado. Entre ellas se acota la consulta indígena, también las autonomías territoriales. Se habla de la justicia indígena, uno de los temas que había generado también bastante polémica. Se plantea que se va a reincorporar el nombre de Poder Judicial y que este también no va a tener tipos de justicia distintos para temas, por ejemplo, penales, que era una de las preocupaciones importantes de la ciudadanía. También, entre otras materias, se plantea que en el modelo de las pensiones, un modelo mixto en materia de pensiones, y además se garantiza la propiedad de las viviendas, y esto por supuesto con derecho entonces a que las personas la puedan heredar. Parte decían, esto viene a responder a algunas fake news también que se han instalado respecto a estas materias, decían aquí también en la biblioteca del Congreso Nacional en Santiago, donde finalmente se dio a conocer este documento al cual adhirieron los representantes, los timoneles de los partidos de la centroizquierda, tanto de Apruebo Dignidad como del socialismo democrático. Además, se vuelve a hablar de estado de excepción constitucional, uno de los cuales estaba en duda, el tema del estado de emergencia, ¿verdad? Es parte de este documento. Y en materia de sistema político hubo largo debate hasta largas horas de la madrugada, se los decía, cerca de la 1 de la mañana, hubo humo blanco respecto a esta materia. Los invito a que revisemos primero las declaraciones en términos genéricos de lo que fue este gran acuerdo y lo que costó también llegar a este momento. Políticas firmantes en la búsqueda de colaborar y lograr una nueva constitución para Chile, suscribimos el presente acuerdo con el fin de contribuir a que los chilenos y chilenas, en el marco del plebiscito que celebramos el día 4 de septiembre del año 2022, tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo. El presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado. Han buscado confundir y desinformar, decía a la ciudadanía Alejandro Goich, quien estuvo como maestro de ceremonia esta mañana en la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago. Parte de lo que busca dar este documento es una respuesta precisamente a eso. Decían acotar algunas materias, responder a esta serie de noticias falsas, decían ellos, que se han instalado, pero por otra parte también realizar algunas reformas, algunas mejoras, decían, al texto en algunas materias donde planteaban que podían hacerse algunas modificaciones. Es eso lo que ha incluido este gran acuerdo al que, como les decía, suscribe el socialismo democrático y también Apruebo Dignidad, garantizando todos ellos que sus parlamentarios van a votar a favor todas estas reformas. Ahora se ha instalado también la duda, como les decía, respecto al sistema político, porque mientras el socialismo democrático apuntaba a que se debían aumentar las funciones de la Cámara de las Regiones, por parte de Apruebo Dignidad había cierta reticencia a esa materia. Consultamos si finalmente estaban conformes o no con este gran acuerdo. Los invito a que revisemos cuáles fueron esas declaraciones respondiendo a esa consulta. Nosotros no podemos decir que nosotros vamos a hacer los cambios. Nosotros lo que nos comprometemos es a trabajar, a luchar por estos cambios. La garantía la tiene que dar el pueblo, la tiene que dar el Congreso. De eso se trata. Pero ustedes no pueden garantizar que sus bancadas, van a votar a favor de esta. Sí, eso sí, pero hay que ver cómo se dan los procesos en el Parlamento. Valorar este acuerdo
que ha sido discutido democráticamente por varios días. Yo valoro que hayamos tenido instancias de conversación privada, que esto no hayan salido filtraciones a la prensa, que haya habido un respeto por las distintas posiciones y que hoy día tengamos la capacidad de dar cumplimiento a lo que nos pidió el presidente Boric, que presentáramos un acuerdo a la ciudadanía que aclare aquellas materias que pueden ser obstáculos para que las personas decidan votar por el apruebo y también comprometer a las fuerzas progresistas con presencia parlamentaria, porque aquí es muy importante recalcar que es el Parlamento el que va a discutir estas propuestas y que las va a tener que sancionar y finalmente también someter eventualmente a un referéndum. Claro, Daniel, estamos revisando el documento, ahí lo que tú también nos mencionabas, son varios los temas en los cuales van anunciando estos cambios a los que se comprometen en caso de que gane el apruebo, lo que tiene que ver con el Poder Judicial, esto de reponer el estado de emergencia, pero tú que has seguido ahí la pista de cómo se dio esta discusión, donde incluso el presidente Boric había instado a los partidos a que tenían que llegar a un acuerdo esta semana. ¿Cuál dirías tú que fue lo más complejo, lo que más les costó a los partidos que respaldan al gobierno ponerse de acuerdo para poder plantear estas modificaciones? Bueno, parte del tras de cámaras, dentro de lo que también se bromeaba un poco respecto al asunto, es que la presidenta del Partido Socialista tenía en su computador y tenía también un pendrive donde tenía este gran acuerdo en el cual se iban incorporando modificaciones, ajustes, sumando puntos y restando también materias, y se decía que estaba solamente ahí, que era esa la única información y por eso no se habían filtrado previamente ningún documento, ni información totalmente precisa respecto a cuáles eran los puntos que se iban sumando y restando, pero sí, por supuesto, como estábamos siguiendo minuto a minuto los detalles de este acuerdo, sí, uno de los trascendidos fue que durante toda la tarde uno de los grandes debates, lo planteábamos, era sistema político, qué iba a pasar finalmente, especialmente con el tema de la Cámara de las Regiones, que ha generado bastante ruido, que es el organismo que viene a reemplazar el Senado y que por una parte el socialismo democrático, especialmente el PPD, se planteaba también, estaba apuntando porque se aumentaran las funciones de la Cámara de las Regiones, que había quedado un cierto desequilibrio en esa materia, y finalmente desde Apruebo Dignidad terminan por decir que ellos no quieren seguir extendiendo aquello. Nosotros de hecho consultamos también posterior a esta firma del acuerdo que hubo esta mañana respecto a esta materia y ellos planteaban por parte de Apruebo Dignidad que era complejo seguir avanzando en esta materia, algunos incluso decían esta es la barrera, hasta aquí llegamos, mientras que desde el PPD decían nosotros más adelante podemos pensar en llegar a modificar un poco más esto y habría que ir acotándolo en el tiempo, revisando con los distintos parlamentarios cuáles son las miradas también y cuánto estarían dispuestos a votar, cuánto estarían dispuestos a ceder en esa materia. Recordemos que hay que llegar a un acuerdo para poder hacer esas reformas que no es menor, son 2/3 o 4/7 con participación ciudadana también, con consulta a la ciudadanía y por lo tanto ahí habría que llegar a un acuerdo un poco más transversal y no es solo la decisión de un partido en particular. Y otro de los puntos, cortito, que también estaban planteando que era tema, era la reelección presidencial. También fue amplio debate, por parte de Apruebo Dignidad se planteaba que estaban por la reelección presidencial, mientras que en el socialismo democrático planteaban que no era una buena idea. Finalmente este punto no quedó y por lo tanto entonces ahí están los pesos y los contrapesos, los puntos de ganancias y de pérdidas de los distintos partidos. Hablemos de este punto en particular porque es interesante. Nuestro sistema hace que el presidente tenga un ejercicio de 4 años. Algunos dicen que es muy corto el periodo porque no se pueden hacer políticas a largo plazo. Otros dicen, bueno, podríamos tener el sistema que tiene Estados Unidos, de una elección, una única elección, para que en caso de salir reelecto el presidente en ejercicio tenga 8 años en el poder. Sin embargo, algunos dicen, el problema de eso sería que se gobernaría los 2 primeros años y los 2 segundos años con el fin de ser reelecto. Quien sea el presidente o la presidenta en ejercicio podría dedicarse a cortar cintas, como se dice, o hacer cosas para ser reelecto. Lo que propone el actual texto, por así decirlo, lo que redactaron los convencionales constituyentes, es la reelección, que se permita la reelección, ya sea inmediata, posterior y por una sola vez. Algunos planteaban incluso a cambiar eso y alargarlo, en vez de 4 años, dejarlo en 5 o 6. El periodo fuera más largo, claro, pero en términos prácticos lo que propone el texto es que sea reelección que puede ser inmediata o en periodos posteriores por una vez. Y eso, en esta propuesta, Daniel, acláranos tú, se elimina esa posibilidad de reelección inmediata, ¿no? Claro, se elimina ahí en forma inmediata. Recordemos que, por ejemplo, en nuestro país ya también fue reelecto Sebastián Piñera, fue reelecta Michelle Bachelet, pero no en forma inmediata. Ese es el punto, ¿verdad? El tema es que pasen 4 años y que posteriormente entonces puedan optar a ser reelectos, pero no en forma inmediata precisamente por lo que ustedes planteaban, porque claro, los últimos años de gobierno se podrían utilizar con fondos públicos o incluso en el tiempo en que está trabajando como presidente de la República, esta persona usar recursos, usar su tiempo para poder hacer campaña, algo que por supuesto se buscaba evitar y a cientos
entonces en el documento queda, ¿verdad? Que no pueda haber reelección inmediata. Todo eso parte de lo que decíamos, algunas modificaciones, pero también de algunas aclaraciones. Por ejemplo, lo que planteaba en términos de la vivienda, algo que ha sido bastante debatido, que la vivienda va a ser propia, que va a poder ser heredable. Eso está, digamos, plasmado en el documento que han acordado el grupo de partidos oficialistas, y por eso entonces son parte de las disquisiciones que hubo también durante el proceso, ¿verdad? Si finalmente estos iban a ser solamente acotar algunas materias, hacer algunas precisiones puntuales o hacer reformas más profundas. Hubo también declaraciones respecto a esa materia, tanto en el socialismo democrático como en Apruebo Dignidad. Los invito a que revisemos precisamente qué tanto se pudo avanzar y qué tanto más se puede avanzar más adelante respecto a estos puntos. Lo más importante acá es que nosotros estamos recogiendo las inquietudes legítimas de la ciudadanía respecto del texto. El foco es aprobar. Que nosotros planteábamos un poco más de, digamos, potestad de la Cámara de las Regiones, es cierto, pero no es parte del corazón de lo que la ciudadanía ha planteado, sino que nosotros más bien queríamos hacer un gesto hacia los territorios. Pero hay cosas en las cuales no se alcanza la suficiente consistencia, pero para nosotros eso no significa una derrota, no significa una pérdida, no significa haber claudicado alguna convicción. Al contrario, estamos contentos de un trabajo generoso, transversal, libre de prejuicio, con un trabajo de confianza que nos ha permitido acercarnos más como coaliciones. En el marco del acuerdo político, creemos que como Frente Amplio no hay espacio para reponer al Senado, y eso hemos sido claros desde el trabajo que hicimos en la Convención Constitucional hasta las mismas propuestas que hemos levantado en el Parlamento el periodo anterior. Ahora bien, quedamos, por supuesto, en un piso de analizar cómo funciona este modelo de contrapesos entre poder legislativo, entre poder ejecutivo y, por supuesto, fortalecer la participación ciudadana, el protagonismo de la gente en materia de diseño legislativo. Pero quienes firmamos el acuerdo recién, los partidos políticos, tenemos una responsabilidad con esta campaña, tenemos una responsabilidad histórica con el voto del plebiscito. Hay dudas que legítimamente se han plantado en la sociedad chilena. A esas chilenas y esos chilenos que cree que le vamos a quitar la segunda vivienda, eso no es así. Y este documento aclara esas dudas, aclara aquellas imprecisiones que han quedado en el debate público, en las mentiras de la derecha. Nosotros tenemos la responsabilidad de entrar en ese debate porque queremos que las chilenas y los chilenos el próximo 4 de septiembre voten apruebo, con tranquilidad y con certeza. Sí, estábamos revisando ahí también otro de los puntos, Daniel, donde se producen varios cambios o lo que se comprometen a realizar cambios, por ejemplo, lo que dice relación con poder judicial, porque en la propuesta de Constitución se habla de sistemas de justicia y aquí se retomaría el nombre de Poder Judicial, ¿no? Claro. Y además la composición de este Consejo de Justicia, entiendo que ahí también se incorporaría una mayor cantidad de jueces y además se acotaría el tema de la justicia indígena, porque había unas dudas respecto a si acaso esto en qué tipo de situaciones aplica, se deja abierto o más bien se acota, ¿no, Daniel? Claro que sí, se acota, y también un tema que es relevante, se plantea a veces un cambio de nombre, puede no ser tan importante, pero en este caso es un tema relevante porque estamos hablando de una materia que había quedado como sistemas de justicia, y el hecho de que tenga el nombre de Poder Judicial le da una relevancia también distinta y tiene no es solo un tema simbólico, sino que también hay una importancia ahí en el hecho de que sea un poder del Estado, un poder autónomo del Estado y que no sea finalmente sistemas solamente de justicia. También se planteaba el tema en materia de justicia indígena. Alguna de las modificaciones, una de las dudas que había quedado es que quedaba abierta la posibilidad, por ejemplo, o acotada la ley, para que se pudiera ver el tema si finalmente iba a hacer de qué manera este tipo de justicia y, por ejemplo, si iba a aplicar para temas penales o no. Aquí se dice esto no debiera aplicar para temas penales, en esas materias debiera haber un solo tipo de justicia, y entonces se van acotando también algunas materias, precisando algunas materias que en el documento, si bien en la propuesta constitucional no estaban plasmadas de esa manera, habían quedado abiertas a la ley, y aquí se precisa, entonces se decide acotar ciertas materias respecto a aquello. Otro de los temas que se estuvo conversando esta mañana es si finalmente esto va a quedar o no en la centroizquierda, o si finalmente se va también a socializar con la derecha y con quienes están por el rechazo. Porque, por ejemplo, esta mañana le consultábamos a algunos diputados, el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista nos decía esto debiéramos socializarlo con la derecha, debiéramos socializarlo con el rechazo para poder hacer un acuerdo incluso más transversal respecto a esta materia, porque recordemos, todo esto requiere votos, por supuesto, en el Congreso. Por su parte,
parte le consultamos también al presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre. Él planteaba que este no debiera ser un documento en el cual dialoguen con la derecha respecto a estas materias, que este es el acuerdo de la centroizquierda y que entonces el rechazo debiera presentar y acotar un poco más sus puntos, porque ya recordemos presentaron un documento con cuáles son los puntos por los cuales están ellos en caso de en caso de que ganara el apruebo y en caso de que ganara también el rechazo. Los invito también a que revisemos parte de las reacciones precisamente del mundo político de la derecha. Hay declaraciones de Rojo Edwards, que estaba también reaccionando a este acuerdo de la centroizquierda. No se saca nada arreglando el parabrisas a un auto que no funciona. Este acuerdo de cambios, antes de echarlo a andar, es una demostración de que efectivamente saben que es un mal texto y de que creen que perderán en septiembre. No creo que la ciudadanía apoye un texto que viene con fallas de fábrica. Bueno, ahí está el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, por supuesto reaccionando al tema de los 4 séptimos. Solamente bien breve respecto a lo que habíamos hablado antes del periodo presidencial. Sí. Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos tuvieron un periodo de 6 años. Todo el resto, desde el regreso de la democracia en adelante, ha tenido 4 años por periodo. Claro, se ha repetido Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en su mandato. Respecto a otras declaraciones, salió también al ruedo a cuestionar el acuerdo de los 4 séptimos el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. La frase exacta a propósito de este denominado aprobar para reformar, él dice en un programa transmitido por YouTube que se llama Sin Maquillaje, decía, huele a cocina de malos cocineros, que fue una frase, por supuesto, que acrecentó la polémica. Escuchemos las declaraciones del alcalde y luego las comentamos. O sea, a la otra le dieron 30 años para cambiarla y tuvimos que pedirlo en la calle, ¿no? Y peleándonos con todo el mundo. Ya a este todavía no le han dado un día de vida y ya la quieren cambiar. Yo les pediría que le dieran un poco de tiempo para que madure y para que veamos qué efecto genera, po. ¿Me entendís? Que yo veo que hay como una... no lo encuentro consistente, lo encuentro medio hipócrita, lo encuentro medio así como... No. Esas entonces las declaraciones del alcalde Daniel Jadwe, que generaron bastante polémica. Les preguntamos también a los distintos actores políticos que estaban esta jornada y la verdad es que todos fueron tajantes en plantear que esta no es una cocina que se hizo, decían, de cara a la ciudadanía. Este es un acuerdo al cual instó el presidente de la República, el cual se transmitió también por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia, y que también se dialogó con los parlamentarios, que se vio en el Congreso y por lo tanto que está lejos de ser una cocina, decían, desde las distintas fuerzas políticas, tanto de Apruebo Dignidad como del socialismo democrático, e incluso el presidente del partido, Guillermo Tellier, le decía que lo invitaba a leer el texto del acuerdo al que llegaron, por supuesto, las fuerzas políticas antes de hacer este tipo de declaraciones tan lapidarias. Así es que hay que seguir viendo también cómo evoluciona eso, pero por lo menos en lo que vimos nosotros esta mañana, la verdad es que las reacciones fueron cerradas respecto a que esto no es una cocina y a que entonces el alcalde debiera valorar también el hecho de que se está haciendo un esfuerzo por llegar a acuerdos y que las distintas fuerzas políticas cedieron también en algunos puntos para poder llegar a este acuerdo. Bueno, seguramente se van a seguir registrando distintas reacciones, interpretaciones a lo largo del día. Vamos a ver qué impacto puede tener finalmente este tipo de acuerdos. Muchas gracias, Daniel Tirz, por contarnos lo que está ocurriendo en esta materia. Buenas tardes. Daniel. Bueno, vamos a cambiar de tema, luego vamos a retomar, por supuesto, la materia política, pero vamos a ir con esto. Un individuo, que esto es como de película, sí, robó en Maipú un bus del sistema de transporte público, el sistema Red, chocó un grupo de casas y luego escapó, dejando, por supuesto, el bus ahí abandonado. Hasta ahora sigue prófugo. Abelino Martínez tiene más detalles de lo que aconteció en Maipú. Abelino, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Humberto, Patricia, saludarlos a todos también en sus casas. La cámara de Sebastián Hernández les va a mostrar de inmediato las condiciones en que quedaron estas dos viviendas ubicadas justo en la esquina de Hermanos Carrera con Portales en la comuna de Maipú. Como tú bien señalas, aproximadamente a eso de las 2:30 de la madrugada, un individuo decidió subir a un bus de la empresa STP y finalmente termina quitándole la máquina al conductor. Había pasajeros que también eran transportados a esa hora por este trabajador. Este individuo huye con el bus por avenida Portales a toda velocidad y pierde el control, llegando precisamente a calle Hermanos Carrera. Nos decían además los vecinos que en este sector lamentablemente no hay semáforos, hay solamente un paso de cebra que se respeta bastante poco. Lo hemos visto nosotros, de hecho, que hemos estado reporteando durante la mañana. Irónicamente les cuento que uno de los dueños de las viviendas que fueron afectadas por finalmente este accidente en el que este individuo ingresa con la micro al interior, es uno de los trabajadores
precisamente de la empresa STP. Es un conductor también, uno de los afectados. Uno de ellos perdió parte de su casa, una vecina también perdió parte del antejardín luego de que este sujeto impactara el bus contra ambas viviendas. Escapa del lugar luego a pie finalmente y hasta ahora no se le ha dado alcance a este individuo, no hay tampoco cómo identificarlo hasta ahora, más allá de las imágenes de las cámaras de seguridad del bus que la empresa STP señaló, le proporcionará a las autoridades para que puedan dar finalmente con el paradero de este individuo. Afortunadamente los dueños de las casas nos decían que el bus cuenta con un seguro y este será el que responderá por estos accidentes, tanto en la casa de la vecina como también en la casa del conductor de buses que también terminó afectado. Él trabaja para la misma empresa, de hecho fue su empresa la que llegó hasta el lugar. Tenemos declaraciones de vecinos con los que pudimos conversar anoche, básicamente las víctimas de este hecho, porque muy pocos minutos después de que ocurriera un equipo nuestro llegó hasta la comuna de Maipú y pudo conversar con ellos. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones y también lo que nos dijo Carabineros al respecto. Era como las 3 más o menos de la mañana. Me avisaron de que la camioneta estaba una micro incrustada en la camioneta. Estábamos durmiendo y de repente sentimos el golpe nomás, muy fuerte. Y me botaron la pandereta y me hicieron tirar la reja, ahí está mi casa. El susto. Gracias a Dios que nos entraron a la casa, imagínense. Tenemos el dormitorio ahí nosotros. El daño que hicieron acá, mira, en la reja y la reja perimetral. Digamos ahí, ¿para cuándo la van a arreglar? Vamos a tener para rato. El conductor estaba realizando su recorrido habitual, sin pasajeros, y en determinado momento se sube un sujeto, el cual a rostro cubierto amenaza al conductor con amenazas verbales, lo obliga a descender. Luego esta persona toma el control del bus y comienza a conducirlo. Luego de aproximadamente unas 2 cuadras, este pierde el control del autobús y impacta el antejardín de 2 inmuebles que se encontraban ubicados aquí en el sector. Luego este desciende del bus y huye del lugar. Les contaba yo que los vecinos nos reclamaban que en este sector falta un semáforo. Además también hay un disco pare justamente en la esquina de Hermanos Carrera con Portales, disco pare que es inexistente, está solamente pintado en el suelo porque la señalética no está. Además tampoco hay un lomo de toro, no hay semáforos y por lo mismo la gente circula a alta velocidad por estos sectores, no respetan además los pasos de cebra que hay en el lugar. ¿Y por qué les indico esto? Porque fíjense que precisamente una casa al frente de las 2 casas que fueron impactadas durante la noche también sufrió una situación similar hace unos días en donde un conductor también pierde el control del vehículo y termina impactando con la pared de esta otra vivienda. Afortunadamente la empresa STP, que le señaló a su trabajador que es uno de los afectados, uno de los dueños de las casas destruidas, ellos harían que los seguros comenzaran a operar y como ustedes pueden ver ya llegaron trabajadores con material para poder comenzar primero a reconstruir lo más importante que son las rejas de acceso que tenían estas personas aquí en sus casas, el antejardín. Luego de eso deberán construirse unas piezas que también quedaron dañadas y unos vehículos que también tenían los trabajadores al interior de esta casa que también terminaron con graves daños producto del impacto de este bus que además había sido robado por un individuo. En este caso aquí la verdad es que la señalética poco importa, el sujeto la verdad es que venía a exceso de velocidad por Avenida Portales desde hace varias cuadras y aquí finalmente es donde pierde el control, producto de que yo les decía hay un disco pare aquí, lo más probable es que un automóvil haya intentado de alguna manera pasar y él se encuentra con este automóvil y para hacerle el quite precisamente termina ingresando hasta estas 2 viviendas donde además viven personas con niños, ellos estaban durmiendo, esto fue a las 3 de la madrugada, estaban muy asustados a esa hora por supuesto. Nosotros hoy durante la mañana pudimos volver a conversar con el dueño de casa, el chofer de la empresa de STP que es uno de los afectados, les decía yo, y también otras personas que también terminaron con parte de su vivienda dañada. Escuchemos lo que nos decían. Esto fue a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana fue. Que escuchamos el impacto y salimos. Po. Y cuando salimos encontramos que el bus estaba de allá hasta acá, adentro. Eso fue. Oiga, ¿y la persona que manejaba el bus? No, se fue. Arrancó. No la conozco, yo tampoco sé, porque yo estaba durmiendo cuando subió el impacto, así que entre dormir y levantarme. Pero para una persona que no tiene idea de manejar el bus o nunca se ha subido, no es fácil, porque ese bus se va y se va.
El bus se le fue de allá del negocio para acá. Ahí ya salió. Seguramente tenía fuerte, se le fue un poco el manubrio, o vendía drogado el gallo, volado, porque para hacer una cuestión así no hay que andar muy sano. Claro. Porque ¿qué te rondas de un bus? ¿De qué te sirve un bus? Sí, terrible, porque menos mal que fue a esa hora, no más temprano, 7 de la mañana, porque aquí ya todos se van a trabajar, mi pareja saca el vehículo, que se lo hubiese topado justo. Terrible, pues, el robo de la micro, aquí enclaustrada, la mansa imagen para el recuerdo. Igual preocupados por los niños, aquí al lado igual hay un colegio. Sentimos el trendor nomás, nada más, pues, el golpe fuerte, nada más. ¿Se asustó, me imagino? Sí, pues sí. Pero gracias a Dios ya no pasó nada. El joven del lado, de la empresa de él, van a cerrar aquí, por mientras. No sé, ahí supuestamente el seguro de la empresa de las micros lo iban a arreglar aquí. Muchachos, la operadora STP entonces ya indicó que colocará a disposición de las autoridades las cámaras de seguridad del bus para poder dar finalmente con la identidad de este individuo que huye con esta máquina tras robársela a la fuerza a un conductor. Según la información que han podido recabar algunos de los afectados, esta persona habría estado bajo el estado de drogas o probablemente alcohol. Además, también contarles que esto parece insólito, pero no es la primera vez que ocurre. Hace menos de una semana también hubo un robo de una micro en la ciudad de Antofagasta y esta terminó al interior también de una cancha de fútbol. Bueno, eso lo pudimos ver, ¿te acuerdas? Sí. Que cayó la micro en medio de esa cancha. Además, fue muy peligroso porque habían personas haciendo deporte, practicando deporte a esa hora. Vamos a estar atentos si es que hay más antecedentes del paradero de este sujeto, Abelino. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Abelino. Pero nos vamos a quedar en Maipú porque 27 detenidos dejó un masivo operativo de la PDI para desbaratar a los Caldera. Esta es una peligrosa banda vinculada al tráfico de drogas, al lavado de activos. Max Frick nos va a contar más al respecto. Max. Hola Patio, hola Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, operativos simultáneos en 3 comunas de la capital, en donde se logró allanar cerca de 36 domicilios, 27 detenidos en una banda denominada como Los Caldera, agrupación delictual que se dedicaba no solamente al tráfico de drogas, sino también a la venta de armas. Incluso se está investigando su participación en posibles homicidios que han ocurrido en la villa San Luis de Maipú. Varias unidades especializadas de la policía, entre ellos Microtráfico Cero, la Brigada Aeropolicial, llegaron para custodiar los domicilios en donde se estaban realizando estos allanamientos. Se encontró drogas, se encontraron armas de fuego. Estas personas, por lo menos estos 27 detenidos, van a ser formalizados por diversos delitos durante esta jornada. Y la verdad es que es un operativo que se enmarca, según explicó la Fiscalía Metropolitana Occidente, en una investigación que lleva más de un año ya y en la cual ya hay varias personas detenidas, incluso algunos condenados por participar en esta agrupación delictual que incluso se dedicaba a realizar lavado de dinero con estas ganancias ilícitas de la droga a través de negocios que tenían como fachada, como lo utilizan habitualmente las bandas del narcotráfico. Vamos a escuchar declaraciones de la propia PDI, la Fiscalía Occidente, con respecto a este gran allanamiento realizado en varias comunas de la capital, entre ellas El Monte, La Pintana, Lo Espejo, también Maipú. Vamos a escuchar declaraciones de la policía y también de la Fiscalía. Una operación llamada Los Caldera, donde se llevó una irrupción a 37 domicilios en La Pintana, en Maipú y El Monte. Hasta el momento tenemos, de los 36 blancos, tenemos gran cantidad de ellos. Hay droga, hay armamento y hay propiedad y vehículos incautados. Hasta el momento van más de 25 detenidos. Todos ellos tenían orden de aprehensión pendiente. ¿Qué tipo de armas han sido incautadas? Armas tipo pistola y armas largas también. En este caso se estaba persiguiendo es la banda de Los Caldera, que básicamente tiene su giro en torno al microtráfico que se dispone en este lugar de Maipú, y es donde efectivamente se hicieron las técnicas especiales de la ley 20.000 para poder asegurar domicilios y donde después poder entrar y encontrar droga, armas, que es lo que se pretendía, con éxito por supuesto el día de hoy. Y además vamos por el delito de lavado de activos, por lo tanto se incautaron vehículos y propiedades. ¿Esta banda estaría ligada también a homicidio en este sector? Hay antecedentes respecto de eso, sí.
Bueno, una situación que beneficia a todos los residentes de este sector que muchas veces se encuentran amenazados por estas bandas delictuales y viven en medio del tráfico de drogas, los disparos, los homicidios. Por lo tanto, una buena noticia que también recalcó el alcalde Tomás Bodanovich de la comuna de Maipú a través de su cuenta de Twitter, dando a conocer estos allanamientos simultáneos que se estaban realizando en esta comuna. Vamos a escuchar de palabras del propio alcalde su visión con respecto a esta situación que contribuye mucho a limpiar las calles, en donde muchas veces los residentes honestos no pueden salir a la calle porque se producen hechos delictuales que amenazan a sus hijos, a su familia en general, como son las balaceras entre bandas rivales. Escuchemos lo que dijo el alcalde. Ambos operativos que hemos realizado esta semana en Maipú, tanto el de despeje del comercio en el sector céntrico como el de allanamiento de domicilios en la Villa San Luis 3, responden a un trabajo de más de un año de coordinación entre el Ministerio del Interior, el municipio, Fiscalía y, por supuesto, nuestras policías. Un trabajo silencioso, pero riguroso, serio y responsable que nos permite hoy día, de forma muy concreta, ir avanzando hacia una comuna más tranquila y más segura para todos los vecinos y vecinas de Maipú. Bueno, ya lo decía el alcalde Bodanovich, apuntan todos estos operativos, no solamente los que realiza la policía, sino también los que se realizan contra el comercio ambulante, a tener una comuna más segura y en donde la gente pueda transitar libremente por las calles de Maipú. Vamos a cambiar de información, nos vamos a ir ahora a otro operativo que realizó la PDI, pero esta vez en base a una denuncia que realiza Aduanas. Bueno, Aduanas fiscaliza la mayor parte de las encomiendas que llegan a nuestro país y detectaron una particular que venía desde China, unas máquinas que acuñaban droga, porque ahora los narcotraficantes se han dado cuenta que cuando les traen la droga lista para traficarla acá muchas veces es interceptada. Bueno, pensaron que traerla de una forma no preparada para poder realizarla acá iban a poder evadir este control. No fue así, porque se dieron cuenta que estas máquinas con las cuales se acuñaban éxtasis, estas pastillas que son consumidas muchas veces en fiestas electrónicas, junto con la materia prima para realizar estas pastillas, llegaban al mismo proveedor. Por lo tanto, dieron este aviso a la Fiscalía Occidente y también a la Policía de Investigaciones que estaba llegando material para realizar drogas sintéticas. La policía comienza esta investigación y se da cuenta de la detención de una banda delictual que efectivamente recibía la droga granulada y posteriormente fabricaban estas pastillas con estas máquinas decomisadas por Aduana. Lo cierto es que se logra sacar de las calles una banda tremendamente peligrosa que posteriormente mandaba estas pastillas de éxtasis hasta Antofagasta, en donde eran comercializadas a través de redes sociales e incluso también en algún tipo de fiestas. Se incauta cerca de 1,600,000 gramos de esta droga bastante nociva y que detallaba también la PDI que al fabricarse de forma artesanal puede tener consecuencias muy nocivas en la salud de las personas. Vamos a escuchar lo que dijo la PDI también junto con la Fiscalía Occidente. El Nacional de Aduanas identificó varios de estos materiales que permitió, a través de la investigación que la policía junto con el Ministerio Público ha hecho, determinar que estaban determinados para la manufactura de los elementos que ustedes pueden ver atrás. Los comprimidos que se fabricaban con esta maquinaria eran comercializados no solamente en la región metropolitana, sino que también en la región del Biobío. No tienen un control de calidad respecto a la composición de los mismos. Por lo tanto, es bastante común encontrar policonsumo de drogas, es decir, varias sustancias en un solo comprimido, que en un proceso de producción de comprimidos eventualmente puedo tener algunos comprimidos que no tengan principio activo y en el mismo lote puedo tener comprimidos lo suficiente como para poder producir la intoxicación aguda de una persona. Ingreso al país de estas mercancías, maquinarias y piezas que se encuentran destinadas a la fabricación de la droga MDMA éxtasis. Especialmente se tratan de cuños que tienen forma, que son piezas metálicas, cuya función es darle forma a las pastillas. Con las fuentes internacionales nos percatamos que dichas cuños efectivamente correspondían a la forma de pastillas que eran vendidas en Europa. Bueno, ¿qué es lo peligroso de esto? Que al ser laboratorios artesanales en donde se fabrica esta droga sintética, evidentemente pueden tener aditivos que pueden terminar causando la muerte de las personas que lo consuman. Además, es sabido que este tipo de drogas sintéticas, ya con una sobredosis, pueden causar efectos terribles para la salud de las personas, efectos, por ejemplo, neurológicos. Bueno, la recomendación de las autoridades siempre es no consumir este tipo de drogas. Vamos a escuchar también lo que dijo el director de Aduanas, que fue el organismo que a través de los escáneres que tienen en los aeropuertos lograron detectar esta droga que venía desde Europa y las prensas, que eran estas máquinas acuñadoras que venían desde Asia. Escuchemos.
Nosotros llevamos trabajando más de 2 años en este tema, el cual nace principalmente ante la detección de ingreso de droga a granel y posteriormente la detección de envíos que contenían primero piezas de máquinas y después máquinas para fabricar comprimidos. Pusimos todos los antecedentes y los envíos a disposición del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones para que se realizara la investigación que logró los resultados que presenciamos acá atrás y que culminó con 3 personas en prisión preventiva. Bueno, un gran golpe a la fabricación de drogas sintéticas acá en nuestro país, droga que era traída desde Europa y estas prensas que eran traídas desde China, con las cuales un grupo de sujetos que ya fueron formalizados y están en prisión preventiva fabricaban éxtasis nacional, muy peligroso porque además se sabe que el éxtasis mezclado, por ejemplo, con alcohol puede producir paro cardiorrespiratorio, así que una buena noticia la detección de esta droga sintética que ahora ya no es importada, sino que es fabricada directamente en nuestro país. Así es, va evolucionando ahí este tipo de delitos. Max Frick, muchas gracias por la información, muy buenas tardes. Gracias, Max. Y esto lo estábamos conversando ayer a propósito de la extensión del estado de excepción para la macrozona sur. Bueno, el Congreso finalmente aprobó la 5ª prórroga ya de este estado de excepción en la macrozona sur, pero eso no es todo porque dejó pendiente hasta las 6 de la tarde de hoy la resolución sobre si va a decretar o no esta misma medida para la región de Los Ríos. Claro, esta mañana, como cada jueves, se realizó ahí en el Palacio de la Moneda esta reunión en que se evalúa el estado de emergencia que está vigente, recordemos, ahí en la región de la Araucanía y parte del Biobío. Se esperaba que cuando terminara esa reunión hubiese un punto de prensa, como suele ocurrir los días jueves, y ahí se informara si se va a extender o no este estado de emergencia hacia la región de Los Ríos. Pero la ministra Isquia Siches dijo que hubo un cambio en el itinerario y que en el transcurso de la tarde, después de las 6 de la tarde, estimaban ellos que se iba a comunicar cuál es la determinación del gobierno. Pasemos a escuchar precisamente qué dijo la ministra Isquia Siches. Hemos contado con nuevos antecedentes que nos parecen de suma relevancia para poder conversar con el presidente de la República y también con todo el comité político y tomar una determinación con todas las variables sobre la mesa. Así que esperamos en el transcurso de la tarde, espero después de las 18 horas, ojalá no muy tarde, poder comunicarle al país cuál va a ser la determinación final del gobierno. Con los antecedentes que nos han entregado distintas entidades, las inteligencias de las distintas policías, nos parece que lo más serio es poder representárselos a las mayores autoridades de nuestro gobierno, tomar una determinación y poder fundamentarla frente a toda la ciudadanía hoy. Bueno, esa resolución y todos los antecedentes, por supuesto, también van a estar en nuestro noticiero central. Pero también se le consultó a la ministra del Interior sobre una denuncia hecha por el medio Interferencia en que se afirma que el jefe de inteligencia en la macrozona sur, Cristian Beltrán, estaría involucrado en delitos de robo de madera y que además habría ocultado informes de organizaciones vinculadas a dicho ilícito. Veamos qué respondió la ministra del Interior en esta materia. Nos van a hacer entrega de toda la información pormenorizada, pero quiero ir más atrás. Cuando llegamos al gobierno, entendiendo que en torno a robo de madera se mueven sumas importantes de dinero, le planteamos en el propio Consejo frente a Crimen Organizado que era importante hacer las acciones de contrainteligencia y supervisión a todas las entidades del Estado que actúan en relación a estos ilícitos. No solamente a nuestras policías, sino que también al Ministerio Público, a entidades del Servicio de Impuestos Internos, porque es necesario actuar activamente frente a delitos, tal como lo hacemos en materia de narcotráfico, en especial con delitos que mueven grandes sumas de dinero. Es parte de las acciones y tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones ya tienen protocolos internos. Extremadamente grave esa acusación. Hay un sumario en Carabineros abierto, ojalá que llegue hasta las últimas consecuencias. La Fiscalía también está viendo estos temas. Nosotros en la Cámara de Diputados, en la Comisión Investigadora de Robo de Madera, también será una de las aristas este tema. ¿Por qué? Porque hay que llegar hasta el fondo. Ninguna persona puede enlodar el trabajo de Carabineros de Chile. Peor si es dentro de sus filas. Esperamos, bueno, siempre hay presunción de inocencia primero, pero esperamos que se llegue hasta el fondo de estas investigaciones siempre. Se confirma fehacientemente que el robo de madera no tiene ninguna relación con la causa mapuche, si no están comprometidas los propios empresarios y Carabinero propiamente tal.
se vuelve a repetir la sucia y perversa doctrina de Operación Huracán, en donde están las instituciones públicas comprometidas en el robo de madera para criminalizar la causa mapuche. En ese sentido, los mapuches hemos sido objeto de la industria del miedo y el terror en el último tiempo para instaurar un estado de excepción constitucional. Sí, solo para precisar, habló hace un rato atrás el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, refiriéndose a esa denuncia hecha por el medio de Interferencia, y él confirma este traslado del teniente coronel Cristian Beltrán desde la macrozona sur a la comisaría de Puente Alto, pero lo que hace sí es descartar que se trate por el tema de robo de madera. Dice que aquí se instruyó una investigación administrativa y que por temas de gestión administrativa es que se habría producido ese traslado, en la versión ahí del general director de Carabineros, pero no es el único tema que ocurrió el día de hoy. Sí, porque además la ministra Siches junto al subsecretario del Interior y el subsecretario de Prevención del Delito entregaron más antecedentes sobre la reforma a las policías que impulsa la administración del presidente Gabriel Boric, y fueron presentados los integrantes del Consejo para la Reforma. Sí, y también de la Unidad Consultiva para la Reforma a las Policías. Y además, la ministra Siches anunció que en el proceso de admisión 2023 para Carabineros, para ingresar a esa institución, se van a eliminar algunas restricciones que estaban vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, exclusiones por estatura, por pie plano, por tatuajes. Todavía se aplicaban ese tipo de exigencias. De hecho, mostramos acá hace un tiempo el reportaje, el caso de una persona, claro, ella quería, era su sueño ser parte de la institución de Carabineros, pero no pudo por un tema de estatura. 1 centímetro decía que eso le faltaba. decía, exactamente. Y ahora con esto que se anuncia parte de las autoridades, se produciría ese cambio, pero para la admisión 2023. Pie plano tú no tienes, Pati, ¿no? No, fíjate. Yo por los tatuajes y estatura ahora podría calificar, digamos. Ahora podría calificar. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero es interesante conocer eso para ver también si es que aumentan o no las postulaciones de Carabineros respecto a este filtro, que digamos es un poquito más laxo. Claro. Vamos a otras informaciones. Mire, vamos a revisar lo siguiente, que tiene que ver con que un hombre prendió fuego al costado de un automóvil cuando estaban cargando benzina en una estación en Antofagasta. Sí, la reacción principal del bombero fue clave para evitar una emergencia mayor. ¿Qué hacer en un caso de esta naturaleza para que no haya una inflamación en una bencinera? Se lo contamos acá. Este bombero estaba cargando combustible en este auto como lo hace de manera habitual, pero no se imaginaba que este sujeto estaba a punto de arriesgar la vida de él y la de todos los presentes. En cosa de segundos, sorpresivamente le prende fuego al vehículo en el lugar donde se está cargando la benzina, y ahí es el propio bombero quien debe intervenir. El peligroso hecho se registró en una estación de servicio en Antofagasta. Esta persona se encuentra detenida en este momento y no hubo motivación alguna para realizar este tipo de evento. Sin embargo, también se encuentra en investigación por parte de los equipos especializados de Carabineros para verificar qué pasó en ese procedimiento en particular. Y es que pese a investigar cuáles fueron las motivaciones de este actuar, sin duda, la reacción del bombero fue clave para evitar que esto pasara a mayores. Bueno, claramente que la respuesta del personal del Servicentro fue correcta, ¿cierto? Al retirar, en este caso, ¿cierto?, el dispensador, la manguera dispensadora, y cortar el paso de combustible en la carga del vehículo, que obviamente se entiende que el personal debe haber tenido algún grado de capacitación. Y es que más allá de este caso puntual, frente a alguna eventualidad como alguna emergencia donde se genere fuego o alguna combustión en una bencinera, los operadores deberían saber qué es lo que deben hacer. Todos sabemos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Tienen que ir a buscar arena? La arena la tenemos ahí y los extintores también los tenemos ahí. En caso de fuego, no solamente tenemos que utilizar el extintor que están ahí disponible. Claro, porque en este caso una decisión al azar puede generar una consecuencia peor. Por eso las bencineras deben contar con personal capacitado y además con los implementos necesarios. El personal sí debiera estar capacitado, debieran tener los elementos además adicionales para poder contener un fuego, ¿cierto?, como son los extintores de polvo químico seco que se mantienen en los servicentros. Y a esto también le podemos sumar que también los sistemas dispensadores también tienen sistemas de bloqueo, ¿cierto?, que eventualmente deberán actuar en la medida que ocurra algún siniestro puntualmente.
extintores en el caso de haber fuego y también contenedores de arena para poder evitar que algún derrame de combustible se ramifique. Pero ¿saben, por ejemplo, los usuarios qué hacer en estos casos? Primero es que si el fuego ocurre lejos del punto de distribución, puedes sacar la manguera porque se corta la distribución de líquido. Y si estás en el vehículo con alguien, lo primero es mover el vehículo con las personas mientras adviertes al resto. Más allá de eso, una medida de seguridad muy conocida realmente no la tengo. Y claro, pese a que este cliente algo sabe, surge la duda de qué hacer en caso de estar en una emergencia por fuego en una estación de autoservicio. Sí, es parte de la responsabilidad de nosotros al cargar combustible saber también cuáles son las medidas que yo debo de adoptar. Si es que tiene la capacidad de poder actuar y utilizar los extintores, si eventualmente tenemos un fuego inicial o en su fase inicial, poder contenerlo. Si no, la persona no está capacitada, lo importante es poder alejarse de la zona, ¿cierto? Ubicarse en una zona segura, advertir de la emergencia. Ya lo sabe, hoy no solo es responsabilidad del bombero saber cómo actuar frente a una emergencia, lo importante es siempre estar atento a un hecho inflamable en una bencinera, algo que en este caso no fue para nada accidental. Nos vamos a revisar ahora esto que ocurrió en Colbún. El alcalde, un concejal y exconcejales de ese municipio deberán pagar 40 millones de pesos por viajes al extranjero financiados con fondos públicos. Sí, se trata de supuestas pasantías y seminarios que terminaron convirtiéndose en viajes prácticamente de turismo. De hecho, uno de esos viajes fue denunciado por un equipo de Chilevisión Noticias el año 2016. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, ¿cómo está la pasantía que llevan aquí en Brasil? Corría el año 2016 y un equipo de Chilevisión sorprendía a un grupo de concejales disfrutando un domingo por la noche en un hotel de Río de Janeiro. ¿Qué se asustaron? Es que no queremos prensa porque... No, miren, la verdad yo les cuento, nosotros vinimos de Santiago detrás de ustedes para saber en qué consistía el trabajo que realizan. Así como en estas imágenes, este grupo de concejales disfrutó su estadía en Brasil durante toda esa semana. Sol, playa y arena, visitas al Pan de Azúcar y al Estadio Maracaná. El problema es que supuestamente el viaje de estos funcionarios tenía fines municipales y por ende el dinero que financiaba esos gastos también venían del municipio, uno de ellos el de Colbún. Fueron capacitaciones que se hicieron en el extranjero con un fin que no está demostrado. Entonces, cuando ellos van a capacitarse, se les entregan fondos públicos para poder llevar a cabo esos seminarios, pero no tienen ninguna justificación real. Fue un viaje de 10 días en los que, por lo visto, el turismo le ganó al trabajo. Los gastos superaron los 40 millones de pesos. Es como un secreto a voces que muchas veces estas capacitaciones se prestaban solamente para lo que te comentaba anteriormente, estos viajes de placer, de pasarlo bien. Situación que fue investigada hasta que 6 años después, la Contraloría General de la República llegó a una resolución. La entidad determinó que este y otros viajes realizados por ediles de distintas comunas no cumplieron su misión. El dinero debe ser devuelto por parte de estos funcionarios públicos. Si no hubiera sido quizás por el reportaje de La Mira, quizás nosotros no nos hubiéramos enterado nunca de que se realizaron estos viajes a Brasil. Y bueno, fue una sensación en realidad de malestar de la comunidad, de rabia, porque sabíamos que estos viajes no tenían un fin determinado y un fin útil para la comuna. El juzgado de cuentas del ente contralor detalló cada uno de los gastos que hoy deberán costear los concejales y también el alcalde de Colbún. Los montos son millonarios, precisamente 12.449.690 pesos por la autorización y visación de pagos irregulares. En concreto, los gastos de inscripción, pasaje aéreo y viático de este viaje a Brasil. Más de la mitad de los municipios del país en este momento tienen investigaciones criminales pendientes por casos de corrupción. Así que este fallo es una muy buena noticia porque indica que vamos en la dirección correcta. Pero eso no es todo. El documento también establece el pago de casi 7 millones de pesos por responsabilidad solidaria del alcalde Pedro Muñoz y los exconcejales Manuel Ortiz, Lupercio Díaz y Jorge Dedes, quien se mantiene en su cargo, además de las exconcejalas Jacqueline Núñez, Patricia Soto y Teresa Fuentes,
dólares, dinero utilizado para cubrir pasajes aéreos de otro viaje realizado a México en octubre de 2016. Uno de los concejales involucrados en este juicio de cuenta es nuestro colega actualmente, y la verdad que también se mostraba muy sorprendido por el pago que van a tener que realizar. Se trata de Jorge Dedes, quien declinó conversar con Chilevisión Noticias respecto a la resolución. Este documento también incluye el pago de 1.800.000 pesos por gastos de una pasantía en Medellín a la que irían 2 concejales el año 2015, actividad a la que ni siquiera asistieron. Bueno, nosotros somos los concejales, somos como la voz más chingona de la política. Imagínate los senadores. ¿Y se ha perdido mucha plata por capacitaciones que van a hacer? ¿De repente se ha perdido plata entonces? No, como siempre. Ah, ya, como siempre. Pero en el caso de la pasantía en Colombia, los fondos se perdieron y según la resolución no se hizo gestión alguna para restituir ese dinero. En total, tanto el alcalde como los ex concejales tendrán que pagar 40 millones de pesos por utilizar fondos públicos en viajes que a todas luces terminaron convirtiéndose en unas vacaciones. Ya, estábamos haciendo un análisis sobre la temperatura, el tiempo. Estamos junto al especialista, Eduardo Sáez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquillos? Buenas tardes. Bueno, sorprendidos con la temperatura también. ¿Sí? O sea, ha estado mucho más alta de lo que habíamos calculado. Habíamos pensado que por la niebla y por el aire costero esto iba a llegar cerca a los 18, 17 grados. Claro. Pero la niebla se rompió, ha estado, se ha mantenido esta condición de escasa nubosidad y por lo tanto ya el termómetro está en 19,3. Así que la máxima ya va a seguir primavera. Superar los 20. Vamos a estar rozando, incluso pasando probablemente en algún sector los 20 grados. Sí, no, sí, se siente calorcito. Y de hecho recién les contaba que hay un sector que ayer y antes de ayer, producto del viento cálido, cuando nosotros teníamos bajo cero, en el sector de la obra, estación de la Dirección General de Aguas, estaba marcando, mientras nosotros teníamos 0 grados o menos 1, estaba marcando 14, 15 grados. O sea, al mismo tiempo que... Sí, por el viento cálido. Es netamente una situación local, porque en Pirque estaba prácticamente con menos 1. Es ahí, en ese sector donde se juntaba ese calor. Y la estación en la tarde, ayer marcó 31 grados y 33 antes de ayer. O sea, 33, mientras acá 20 estábamos grados. En 24 grados. ¿No estará mala la estación? No, o sea, lo mismo en serio, es un dato que vale la pena revisar, porque de verdad llama mucho la atención. Pero lo que sí los invito a que revisemos es lo que está pasando ahora. Porque, a ver, tenemos nubes altas que están sobre todo en el norte chico y la Camanchaca ahí sigue dominando, mantiene bien a raya las temperaturas. Fíjense que a esa altura está entonces ya la región de Atacama, la región de Coquimbo, el interior simplemente con escasas nubes, un cielo parcial que también alcanza el interior de la región de Valparaíso, Metropolitana, y de ahí al sur, una vez que ya termine de romper la niebla, simplemente cielo despejado hasta la región del Biobío, porque ya desde Arauco, desde la provincia de Arauco hacia el sur ya comienzan a aumentar las nubes. Incluso este sistema frontal deja lluvias en sectores de la región de los lagos y en la noche estaría alcanzando ya la región de los ríos y obviamente las temperaturas que empiezan a comportarse medianamente normal para un sistema frontal. Veamos cómo está Santiago a esta hora de la tarde cuando el termómetro marca 19,4 en este preciso instante. El cielo hacia el sur se ve despejado, hacia el norte se ve parcial, por eso lo que les decía, que tenemos escasa nubosidad. Y dentro de todo, en este momento lo que estamos encontrando son temperaturas del orden de 10 grados entre Talca, Concepción, 12 grados hacia el sector de Osorno, con las precipitaciones que van a tener, así que una jornada en sí bastante fresquita, por lo menos para allá. Veamos lo que sucede en el resto de las ciudades, porque en el norte, ya en Arica, marcamos temperatura máxima ahí cercana a los 18 grados, con estas nubes que les cuesta romper. En Iquique, en Antofagasta, cielo despejado con el orden de 17 a 16 grados, que es la tónica que se ha mostrado en los últimos días. O sea, tenemos más calor que Arica hoy día. Tenemos, sí, mucho más calor que Arica, exactamente. Se mantiene arriba de los 25 grados al interior de la región de Coquimbo. Vicuña, por ejemplo, estaba cerca de 24 hace poco rato atrás, 23 en los Andes. Y ya la costa como está nubosa, ahí Valparaíso se mantiene en 11-12 grados.
Ahí está bastante fresquito y las temperaturas que están medianamente agradables desde el Maule, con este cielo despejado hacia el norte. Ya desde a la altura de Chillán aparece, después de una mañana con muchas heladas, aparecen entonces estas nubes que nos van a acompañar durante la tarde, cielo parcial durante lo que viene del resto de la tarde, y mayoría nublado desde la Valdivia y marco el límite, desde la región de los ríos hacia el sur, muy nublado hasta la región de Aysén. Las precipitaciones especialmente en la región de los lagos, y Magallanes simplemente cielo parcial, donde la máxima probablemente va a estar cerca de los 5 grados. Con cielo parcial. Así que la Patagonia es lo que es de la Patagonia, ¿para qué andamos con cosas? Y mirando acá la región metropolitana, lo que les comentaba, los del termómetro, lo que habíamos comentado durante la mañana, que íbamos camino inicialmente a los 18 grados, bueno, ya vamos en ruta a los 20, así que puede que tengamos entre 20 y 21 durante la tarde, pero con cielo parcial. La mitad de Santiago, la mitad norte, con nubes, la mitad sur, sin nubes, así que... Pero también es mejorado, parece, la máxima para los otros días, ¿no? Sí. Sábado, se mantiene ahí cercano a los 17 grados, claro. Y el sábado, como va a estar completamente despejado, ahí es la razón por qué estamos esperando 0 grados. Ahora, el cambio extraño es de sábado a domingo, que cambia radicalmente el panorama. Yo estoy tapando la nube, ahí está. Ahí está el símbolo. Sí. Mira, lo del domingo va a ser una lluvia en la noche. Entonces la transición va a ser en la tarde-noche del sábado, cuando empieza a aumentar la nubosidad. El domingo va a estar prácticamente todo el día nublado, por eso 3, 4 grados podría ser la temperatura mínima, y probablemente ya después de las 6, 7 de la tarde, el cálculo en este momento me da como las 9 de la noche, debiese empezar ya a llover. Esas precipitaciones, lo que acumularía del día domingo sería del orden un poquito menos de 1 milímetro. Pero la lluvia se concentraría en la madrugada del lunes, para que termine cerca a las 8 de la mañana. Y ahí sí sería un poco más intensa. Estaríamos hablando entre 3 y 9 milímetros aproximadamente, el cálculo que da ahora. Y probablemente el martes tengamos otra posibilidad de precipitaciones. Pero qué buena noticia, ¿no? Agosto cargado con lluvia. Y me parece fantástico, con temperaturas en torno a los 20 grados y lluvias de vez en cuando. Y cuando claro, la lluvia, pero acuérdense que después de la lluvia siempre viene el frío. Y probablemente entre miércoles y viernes no va a pasar nada, no tenemos ni un sistema frontal, así que hay que prepararse porque probablemente ahí vamos a tener otra vez heladas. Así que es la tónica de este agosto. Pues de ahí viene el dicho que hay que pasar agosto. Sí, o sea, y ahora sí que está totalmente errático. Muy bien. Gracias, Eduardo. Bueno, chiquillos, buenas tardes. Seguimos con otras informaciones. Si vive en departamento o en un condominio, ya se habrá dado cuenta que los gastos comunes, al igual que casi todo, han subido sus costos. Sí, en algunas comunas de la región metropolitana el alza está rozando el 40%. El ahorro de cada residente y también de la administración es la clave para abaratar los costos. 3 y contamos al menos 4 cheques que estaba firmando el administrador de este edificio, ubicado en pleno centro de Santiago, con hartas áreas comunes, piscina, quinchos, salones, hacen que los gastos comunes mes a mes vayan aumentando. Inicialmente eran aproximadamente como entre 105, 110 aproximadamente, y hoy día van en los 180. Hace menos de un año, Billy vive en este edificio y por el alza, principalmente del gas, es que sus gastos comunes han aumentado en casi 70.000 pesos. De tener duchas de 5 minutos máximo, 7 minutos, pero no lo hemos implementado, pero sí yo creo que ya va haciendo tiempo porque de verdad que están saliendo muy caros. Lo que más impacta es el tema del agua caliente. Y se nota el alza a los gastos comunes en la región metropolitana con respecto al mismo periodo del año pasado, aumentaron en promedio un 18,5%. Las comunas con los gastos comunes más altos son las del sector oriente, como Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes y Peñalolén. En esta última el alza fue de casi un 40%. La sigue la comuna de Maipú, que pasó de 51.000 a 67.000 pesos promedio, con un alza de un 32,5%. Pero ¿qué hacer para que las alzas del gas, electricidad o mantención no golpeen tan fuerte el bolsillo de quienes viven en comunidad? El agua caliente ni en la cocina, ni en los lavamanos, solo en la ducha. Fundamentalmente incidir en la organización del edificio, tratar de no prender las luces. Y pagábamos como 120, ahora estamos como en 140 ya. Mes a mes se nota, por eso muchas administraciones buscan métodos para controlar estas alzas. Que hemos tenido que empezar a revisar todos los contratos y hoy día tenemos un jardinero que, como tú lo ves, esto nos cuesta 80.000 pesos. Y antes tenían uno que les cobraba 220.000. En el verano pagamos 140 y en el invierno pagamos 70. Y hace unos meses pagaban 250.000. Bajamos unos grados de temperatura
de estos. ¿Para qué? Para evitar menos consumo de gas. Han bajado al menos 10 grados hasta ahora porque este servicio básico, el gas, es el que más gasto arroja. Con todas estas medidas, este edificio debería bajar el gasto común por departamento cerca de un 10%. En otros sectores de Santiago también buscan medidas para controlar las alzas. Este edificio realmente tiene muy pocas áreas verdes, igual porque ese césped artificial es como una parte de la que no tienes que atender o que no tienes que regar todo el tiempo. Cuando uno va caminando, si se asoma, ves que igual hay pocas luces encendidas, pero conforme vas pasando, ya se pueden ir encendiendo. Lo mismo se puede replicar con los estacionamientos, con las bodegas. Reemplazar algunas áreas naturales por artificiales o tener sensores de movimiento para cuidar la luz son alternativas y en lo posible, dicen, no tener morosidad para cuidar los fondos de reserva. Entre el 55 y el 60% de lo que se paga en gastos comunes es para sueldo y el sistema previsional de ellos. Y disminuir el personal muchas veces no es factible por la cantidad de departamentos en un edificio. Por eso, de la única forma que se puede reducir gastos es cuidar lo que consume. Vamos con esta información de último minuto, algo que ocurrió en La Pintana, un intento de asalto a un camión repartidor de cigarrillos que terminó con una balacera. Sí, los delincuentes huyeron y habría un herido a bala. Javiera Salazar tiene más detalles. Javiera, buenas tardes. Claro, buenas tardes. Justamente este herido que ustedes señalan ya se confirmó como uno de los fallecidos, que es justamente uno de los asaltantes. Acá estamos en vivo con el coronel, que nos va a explicar un poco más a fondo este procedimiento que ocurrió ya durante la mañana y principios de esta tarde. Hola, buenas tardes. Hace unos instantes atrás se produjo un procedimiento en el cual los carabineros que se encontraban desarrollando labores labores comunitarias específicamente, son alertados por otros conductores de vehículos que acá en calle El Mariscal se está produciendo un asalto a una camioneta de un tamaño importante. Y en ese sentido, los carabineros se trasladan de inmediato al lugar que está a 50 metros aproximadamente de donde estamos. Cuando estos antisociales se percatan que Carabineros viene llegando a ese lugar, se produce un intercambio, proceden a disparar a los carabineros y esto provoca también la reacción de los funcionarios policiales, lo cual se produce el intercambio de disparos. Estos antisociales se bajan de inmediato del vehículo de carga y se suben a una camioneta Berlingo que tenemos a nuestra espalda, en la cual se desplazaban estos delincuentes. Huyen de ese lugar y se trasladan acá al Mariscal con Granada, donde colisionan, debido a la rapidez que se produce la dinámica de este procedimiento, colisionan con una camioneta que trasladaba muebles acá en Granada. A raíz del impacto a la camioneta en la cual se desplazaban estos antisociales, se le activan los airbags, lo que obviamente impide que el conductor siga conduciendo y siga en la huida que era el objetivo que tenían ellos. Y en ese intertanto, además, amenazan e intimidan con el arma de fuego al conductor de la camioneta que transportaba los muebles. Se suben a esta y siguen los antisociales huyendo de este lugar y nuevamente se produce el intercambio de disparos con los carabineros. Producto de este intercambio de disparos, el conductor de la camioneta, como bien lo señalaste tú hace unos momentos, recibe un impacto balístico en su cabeza, lo cual, pese a que se trasladó al hospital Padre Hurtado, allá en ese hospital perdió la vida. Además de eso, tenemos que señalar que durante todo este desarrollo del procedimiento Carabineros alertó a los demás dispositivos que se encontraban en las inmediaciones y se logró, una vez que llegaron acá al lugar, se logró la detención de dos antisociales que también se encuentran vinculados con este procedimiento a través de las versiones de los testigos y algunas cámaras de seguridad que se mantienen. Se incautó además 2 pistolas calibre 9 milímetros con 71 cartuchos aproximadamente, porque hay una de estas armas que tiene un cargador alargado. Uno de los delincuentes se encontraba con un chaleco antibala puesto, así es que a raíz de eso aún mantenemos algunas diligencias que se están desarrollando con la cooperación de la Prefectura Aérea, Prefectura de Radio Patrulla, personal del GOPE, en fin. Coronel, tengo entendido que hay un delincuente que aún siguen tratando de rastrearlo acá por las parcelas del sector. Exactamente, esas son precisamente las diligencias que nosotros estamos realizando en este momento. Estamos tratando de agotar al máximo
las investigaciones con el propósito, obviamente, de dar con el paradero de este otro delincuente. Respecto a la mercancía, estos cigarrillos, ¿cuánto más o menos el avalúo que tenían dentro de la camioneta? La verdad que el avalúo no lo tenemos claro en este momento porque, como le digo, estamos realizando todavía indagaciones, si bien es cierto, nos hemos entrevistado con el conductor que fue amenazado con estas armas de fuego, pero obviamente lo que prima en estas situaciones especiales, la vida de las personas y que el conductor se encuentre tranquilo. El avalúo posteriormente la empresa lo va a determinar, pero en este momento lo importante es que a ese conductor, a ese trabajador honesto, no le pasó nada. Perfecto. Y tampoco, recalcar que tampoco al segundo involucrado que le robaron su camioneta. Al segundo involucrado también. Afortunadamente no resultó ileso, obviamente con el susto que conlleva todas estas situaciones de la vida, que obviamente nadie está acostumbrado y nadie está preparado para sufrir un evento de esta magnitud. Pero dentro de todo está bien. Los vecinos señalaron que hubo un ajetreo bastante importante acá, los ruidos de los impactos balísticos, así es que, pero bien, los vecinos han estado bastante llanos a cooperar, a entregarnos información, y eso es precisamente lo que nosotros como institución llamamos la cooperación por parte de los vecinos para cuando ocurran situaciones como esta, lograr dar y detener a los delincuentes. Ese es el propósito de la institución. Perfecto, muchas gracias, coronel. Lo dejamos, esa era la información entonces hasta este minuto. Este operativo que comenzó durante la mañana y aún se encuentra vigente, tratando de encontrar a este cuarto sujeto. Les reitero, uno de los delincuentes resultó fallecido por un impacto balístico en su cabeza. Los otros dos resultaron ya detenidos y falta el cuarto integrante, quien está en este momento siendo intensamente buscado por la policía de Carabineros. Sí, es noticia en desarrollo, habría habido un sector de parcelas, así que por lo mismo estamos muy atentos frente a antecedentes y novedades respecto a este caso. Volvemos contigo en cualquier minuto si hay novedades. Muchas gracias, Javiera. Buenas tardes. Bien, nos vamos a recorrer el mundo junto al editor del área internacional, Carlos Greit. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar en el Líbano. Allí una mañana nos mantuvo con mucha tensión porque hubo un secuestro en un banco. Vean ustedes las imágenes. Ese hombre que ustedes ven en pantalla tomó como rehenes a los empleados, a los trabajadores de una sucursal bancaria en Beirut. Estaba armado con una escopeta, había amenazado con inmolarse con gasolina que llevaba en un bidón. Uno podría pensar que esto se trataba de un asalto. Claro, es lo más lógico que uno podría pensar. Está con un arma, toma rehenes. Pero la historia trae mucho más de trasfondo. Porque este hombre había ido a esta sucursal de un banco, él es cliente de ese banco, y había ido a sacar sus ahorros. Pero resulta que en el Líbano, dada la crisis económica tan profunda que hay y la devaluación de su moneda local, es que se le ha impedido a muchísimas personas que tienen sus ahorros en los bancos en moneda extranjera que saquen estos fondos. Esa es la realidad que enfrentaba este hombre y la desesperación lo llevó a hacer esto, claro, sin justificar nada, porque iba armado, porque tuvo de rehenes ha tenido por varias horas a estas personas que son, ahí ustedes ven, los cajeros, las cajeras del banco, algún guardia de seguridad. Y afuera, esta grabación está hecha desde la calle, algunos clientes, algunas personas que estaban allí comenzaron a grabar y a tratar de negociar de alguna forma hasta que llegó también después la policía ahí en Beirut para intentar que desistiera de esta actitud de mantenerse encerrado en esta sucursal bancaria. Claro, como tú bien dices, es sin ánimo de justificar nada, porque tiene que ver con un hecho de violencia, hay armas de por medio, pero entiendo que también dentro de los argumentos que él daba para esta necesidad de pedir su dinero ahorrado es que su padre parece que está enfermo y por eso que requería el dinero. Claro, pero a ver, lo que pasa es que en el Líbano, en medio de este corralito a ahorros con moneda extranjera, una de las únicas razones para poder sacar dinero de los bancos es que haya una causa humanitaria, una necesidad, por ejemplo, de salud, como la que esgrimía este hombre. No se sabe específicamente si era o no la razón fundamental o si la esgrimió como una excusa para justificar su actuar. Y otra cosa que ocurrió también es que, dada la situación crítica de la economía en el Líbano,
Líbano. Han habido protestas durante muchos días. Hubo personas en la mañana en que se llegaron hasta la sucursal bancaria, rodearon el lugar, muchos curiosos, y muchas de estas personas comenzaron a apoyar al hombre que estaba al interior del banco porque decían sentirse interpretados por la desesperación que tenían. Por ejemplo, es parte del trasfondo de esta situación donde al menos 7 personas, trabajadores del banco, estuvieron como rehenes durante varias horas. Al entrar, efectuó 3 disparos de advertencia y luego comenzó entonces a cerrar las rejas de esta sucursal bancaria antes de que llegara la policía. Finalmente, ¿cómo terminó todo? Les cuento cuando veamos los registros. Vamos a ver el registro primero para que ustedes lo vean allí en ambiente y al regreso les cuento cómo termina esta historia. Y ahora ustedes van a ver imágenes del final de esta historia que hace unos minutos nada más termina con él saliendo, negoció, termina saliendo del lugar, ahí está, rodeado por parte de la policía, saluda incluso a la gente que se fue congregando alrededor para apoyarlo. Claro, es bien increíble la historia de película. Hay una película, de hecho, de Al Pacino que se llama Tarde de Perros, donde hay un hombre que se encierra en un banco, esta vez sí para provocar un asalto, pero se ve encerrado en algún momento y comienza la negociación y también allí una relación entre el captor y los secuestrados muy, muy singular. Muy parecida a esta historia verdaderamente cinematográfica allí en la capital del Líbano. Ya lo decíamos, el trasfondo también tiene que ver con la crisis económica profunda, con la necesidad de las personas de sacar sus ahorros y no poder hacerlo. Más allá de eso, es impensado que cada cual pueda ir y hacer lo que quiera con tal de sacar sus ahorros, en este caso en moneda extranjera allí en el Líbano. Así termina esta historia que mantuvo la atención mundial durante la mañana. Y horas antes, en México, se vivieron también muchas horas de muchísima violencia y tensión, enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, obviamente ligadas con el narcotráfico en los estados de Guanajuato y Jalisco. Todo esto por un operativo que buscaba detener a uno de los presuntos líderes del cartel Jalisco Nueva Generación, quizás la organización narcocriminal más importante y que más hoy día genera la preocupación de las autoridades en ese país de Norteamérica. En medio de esto, lo que hicieron estas personas que estaban enfrentándose a la policía fue quemar al menos 13 vehículos, un par de camiones allí, autos particulares, y eso para distraer la atención de la policía y que finalmente no pudieran llegar a capturarlos, porque con eso, claro, buscaban desviar no solamente el tráfico de las personas que iban persiguiendo, de los equipos de policía, sino también, obviamente, destinar equipos de rescate a apagar estos incendios. Ya la situación está bajo control, pero aún así hay preocupación por ciudades enteras, especialmente en el norte de México, pero también en otras zonas donde, claro, las organizaciones criminales van generando acciones que atemorizan a toda la población. Y eso es preocupante también porque el gobierno no ha dado con la clave para poder detener esta oleada de violencia. Detuvieron las autoridades a 16 personas. Una de estas personas, de los miembros de estas organizaciones criminales, murió. Y en Jalisco fueron capturadas 5 de también sus secuaces. Así es que hay allí parte de una historia donde México parece estar absolutamente a merced de estos grupos criminales. Ha hablado el presidente mexicano. Al parecer había un encuentro, una reunión de 2 bandas. Llegaron elementos de la Secretaría de Defensa y hubo un enfrentamiento. Hubo detenciones, fue lo que provocó las protestas. Una más de Pedro Castillo, decimos una más porque efectivamente hasta ahora en Perú no hay tranquilidad para el presidente y las investigaciones en su contra comienzan incluso a rodear a su círculo más cercano. Y ya lo habíamos hablado, su cuñada, Jennifer Paredes, estaba siendo investigada, estaba prófuga desde el martes de la justicia, decide entregarse a la fiscalía, está enfrentando cargos por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
Pero aquí también no solo se acusa a la cuñada del presidente, sino también al propio mandatario de ser el líder de la organización junto a su esposa, a la primera dama Lilia Paredes. Y ellos estarían al mando de esta organización de lavado de activos y tendrían a Jennifer, la cuñada del presidente, como testaferra de este presunto grupo delictivo. Ya, de eso se le acusa. Claro. El punto es que se estaba desarrollando la investigación, la fueron a buscar y no estaba. Y la fueron a buscar al Palacio Presidencial. Sí, e intentaron entrar y en un momento determinado no pudieron, y por eso también se está investigando a los jefes militares, decanes del presidente Castillo, porque eventualmente obstaculizaron la entrada de los equipos de justicia, obstruyeron el ingreso del equipo especial de la Fiscalía y luego entonces permitieron que escapara la cuñada, y decimos la cuñada del presidente Castillo pero en realidad es casi la hija. Hay un vínculo más cercano. Hay un vínculo muy cercano, la criaron desde muy pequeña y por lo tanto, tanto Castillo como su esposa la presentan siempre como si fuese su hija, incluso desde el periodo de la campaña presidencial así la presentaban. Es muy cercano el vínculo entre estas tres personas. Hay fuero para Pedro Castillo, pero aún así hay muchísima atención en torno a su figura. Por ahora, lo que indican es que la cuñada del presidente estará 10 días en prisión preventiva. Una célula del Estado Islámico llamada los Beatles hoy día capta la atención de las autoridades en Reino Unido. Es singular esto, porque ustedes recuerdan, ¿no? El Estado Islámico. ¿Por qué se llamaba esta célula los Beatles? Porque sus integrantes no son árabes necesariamente, sino que son británicos, que se enrolaron en el Estado Islámico en algún momento. Entre ellos un detenido, Ian Leslie Davis, de 38 años, quien está acusado de posesión de armas de fuego con fines terroristas, ha sido detenido en Londres y eventualmente enfrentará la extradición a Estados Unidos. Están acusados en esta célula apodada los Beatles de haber secuestrado y asesinado al menos a 27 periodistas y trabajadores humanitarios de distintos países. Entre ellos, el caso quizás más recordado es aquel del periodista estadounidense James Foley, que fue muy conocido porque ustedes recuerdan la acción que hacía el Estado Islámico en algún momento de amedrentar, de atemorizar a la población mundial con estos videos que grababan con sus víctimas, incluso hablando antes de ejecutarlos. Así entonces ahora enfrentan a la justicia internacional los miembros de esta célula, entre ellos este último detenido, de ser finalmente encontrados culpables y además ser extraditados a Estados Unidos. Ya los está esperando la prisión de máxima seguridad de Colorado, la misma donde está hoy día el Chapo Guzmán. En Corea del Norte, por primera vez, se ha hablado de que Kim Jong-un tuvo COVID-19. Ah, ya. Y no lo dijo cualquier persona. ¿Quién lo lo dijo su hermana. Es la primera autoridad de gobierno. Oficial. Claro, es una versión oficial del régimen, claro. Con las verdades que uno puede conocer del régimen, solamente del régimen. Bueno, Kim Jong-un finalmente apareció también anunciando la victoria en la guerra contra la maligna enfermedad pandémica, palabras textuales del comunicado entregado por las autoridades del régimen, pero han dicho que, dado que no se han registrado casos nuevos de fiebre desde el 29 de julio, alcanzaron un máximo de 393.000 casos a mediados de mayo, bueno, han entonces declarado superada la pandemia en ese país, algo que no han dicho prácticamente ningún otro país del mundo. Claro. Todavía nos estamos cuidando. En Corea del Norte ya parece que han declarado por superada esta pandemia, dado todo el mensaje muy controlado que uno puede conocer. Ahora, llama la atención que se haya entregado esta información oficial sobre la situación puntual de él, que se habría contagiado entonces de COVID. ¿Dio más detalle de cuándo habría ocurrido esto? ¿Es algo reciente? Sí, Kim Yo-jong, la hermana de Kim Jong-un, fue la que indicó cuáles fueron los síntomas, por ejemplo, que tuvo fiebre alta durante las últimas semanas. No indicó específicamente el periodo, pero sí que él, claro, con todo este mensaje muy grandilocuente, decidió no quedarse ni un solo segundo acostado ni en reposo, sino que pensando en su población, en los habitantes de Corea del Norte, decidió enfrentar el COVID de pie y realizando todos los actos dignos de un presidente. Eso es lo que dijo la hermana menor y vicedirectora del Comité Central del Partido de los Trabajadores allí en Corea del Norte, que acusa a sus vecinos del sur de haberle lanzado globos infectados con coronavirus, y así entró la pandemia a ese país, porque hasta ese instante estaban absolutamente resguardados. Todo esto que les estoy diciendo es la verdad de Corea del Norte y exclusivamente de ese país.
Miren esta imagen. En Estados Unidos le llaman tornado de fuego o juegan con las palabras y les dicen firenado a este fenómeno que incluye vientos muy cálidos y parte de incendios forestales y que generan este verdadero tornado de fuego. Ahí está, miren, la imagen. Sí. Es bien impresionante. Y eso, claro, y ese fenómeno, claro, tiene que ver con el viento, finalmente, lo que le va dando esa forma. Como ocurre con un tornado convencional, digamos, que uno va conociendo. Pero esto nace de las llamas de un incendio que hay, hasta esta hora todavía está siendo combatido en Los Ángeles, en el noroeste de esa ciudad. Hay una pequeña localidad que se llama Gorman, y allí está el incendio Sunfire, es el nombre de este incendio, que ya cubre más de 60 hectáreas. Hay 200 bomberos y medios aéreos que están trabajando en las tareas de extinción hasta ahora sin mucho éxito. Ya hemos visto también fenómenos similares en distintos lugares de todo el hemisferio norte. Es preocupante porque sabemos que este tipo de imágenes luego uno puede extrapolarlas y decir qué cuidados vamos a tener que tener conforme avance el año y lleguemos al verano acá, en esta parte del mundo. Este es el registro de un enorme alud, un deslizamiento de tierra en una montaña de Nepal que alcanza una zona poblada. Ustedes ven allí abajo en la pantalla que hay varias viviendas que quedaron con diversos daños en medio de este deslizamiento de tierra, con varias toneladas de roca, han indicado los medios locales allí que llegaron a esas casas. Sí, es impresionante, claro, que continúa además grabando, más allá de que la cámara se mueva, evidentemente, debido a que va corriendo esta mujer. Se ve que es una mujer, al menos se escucha por el ambiente, y el temor que genera también en medio del ruido. Exacto. Sí. Fue muy rápido todo esto. Y claro, lo que impresiona también es el sonido, que uno lo ve a través de la televisión y dice qué impresionante. Nos imaginamos que estar allí, en ese lugar, es aún más estremecedor. Dicen que sucedió muy rápido, en cosa de segundos. Afortunadamente, ante la imagen que ustedes están viendo, afortunadamente no hubo heridos. Nadie resultó herido en este incidente. La mujer que está grabando allí tampoco pudo escapar, al igual que el resto de sus vecinos en medio de esta emergencia. Así es que es una buena noticia, porque uno pensaría que pudo ser mucho peor a la luz de las imágenes. Pero no, eso, me quedo pensando en el hecho de que primero escuchaste el ruido, seguramente las personas que estaban ahí, de dónde viene este ruido, miras, te encuentras con esto y no sabes cuánto más va a crecer, si tienes que quedarte ahí y correr hasta que ya lo tienes casi encima. Así es, esto ocurrió en la zona de los Himalayas hace algunas semanas ya, pero el registro se viralizó en las últimas horas. Mientras tanto, en Estados Unidos, pongan atención con esa explosión en Indiana, en ese país, con 3 personas que lamentablemente murieron y una docena de casas, ahí está, totalmente destruidas en una localidad que se llama Evansville, en Indiana. De acuerdo a lo que indicó la policía y los equipos de emergencia, la explosión tuvo un radio de 30 metros. Fueron 40 las casas que quedaron completamente dañadas. De esas 40 hay 11 que ya han sido consideradas inhabitables, que es decir, que no hay ninguna forma de que las personas que estaban allí vuelvan a sus casas. Definitivamente lo perdieron todo. Aún se está investigando qué causó la explosión. Ahí está de nuevo el registro, vean, es la única cámara que hasta ahora muestra el momento exacto en el que se produce esta gigantesca explosión que, claro, en la casa donde ocurrió, destruyó todo, y ahí está otra vez la imagen. Las casas vecinas sufrieron muchísimos daños y ahora también están llamando a un equipo de colapso estructural, así se le llama, para inspeccionar. Son ingenieros calculistas que inspeccionan todas las casas que hay alrededor y que puedan también estar en peligro de colapsar después de esta estremecedora explosión y que remeció los cimientos de Evansville allí en Indiana, con, ya lo decíamos, el lamentable saldo de 3 personas fallecidas.
A ver, vamos a noticias, obviamente, y a imágenes que se viralizan hoy día en la red y que son mucho más coloquiales. Miren ustedes lo conocen, ¿no? Woody Harrelson, el actor de Asesinos por Naturaleza, Los Juegos del Hambre. Bueno, Woody Harrelson estaba viendo las redes sociales y de pronto se encuentra con una fotografía de una guagua que parece ser idéntica al actor de Hollywood. Ahí está la imagen que se ha viralizado y que tiene miles de me gusta hoy día. Se parece bastante, ¿no? En la sonrisa al menos. Lo más curioso de todo es que quien sube la fotografía de esta guagua es su propia madre. Y que ahí dice, ¿cómo se parece nuestra hija a Woody Harrelson? Es lo que escribió Danny Greyer, la madre de la guagua, a principios de agosto. Y ese tweet se viralizó de tal manera que llegó a los propios ojos de Woody Harrelson, que responde y dice: estoy halagado de ser comparado, tienes una sonrisa maravillosa. Claro, si la sonrisa es igual a la de él. Claro, es que le quedó como una especie de poema así en lo que le contestó ahí el actor. Sí, había visto la imagen en redes sociales y en esa fotografía, en esa expresión, como que se parece un poco. Sí, yo creo que, claro, encontró la imagen precisa para hacer la comparación, que hoy día tiene más de 329.000 me gustas ahí en la red social. Y los voy a invitar a celebrar un cumpleaños de manera bien especial, con una torta que no es cualquier torta. Es una torta hecha con casi 100.000 piezas de Lego, este juguete que es popular en todo el mundo. En particular, para ser específicos, conté las piezas una por una, son 94.128. Sí, ya las contamos. Son 9 pisos de esta torta de Lego. Tiene que ver con que son 9 décadas, son 90 años los que cumple esta empresa. ¿Cuánto demoraron en hacer esta torta? Son muchísimas horas, son cientos de horas de trabajo en específico, porque se habla de estas más de 9.000 piezas. Y claro, en rigor, ustedes saben, cada artesano que va, porque son prácticamente artistas de Lego los que fabrican estas piezas impresionantes. Ahora hay una exposición que va por todo el mundo, incluso acá en nuestro país hay una, y claro, hay algunos artistas que son del país donde está la muestra, hay otros que incluso vienen de distintas partes del mundo y van viajando y armando esto en, ¿cuánto será? 30, 40 horas, desde las más pequeñas hasta días completos o semanas, hasta llegar a esta tremendo pastel allí, con encargados de construirlo allí, de bloquecillos pequeños, otros más grandes. Lo que queda claro es que toma harto tiempo. Toma muchísimo tiempo algo de estas construir este verdadero pastel. Muy bien. Muchas gracias por toda esta información. Es Carlos Great. 2 de la tarde con 26 minutos, pero quedémonos con ese pastel para irnos a la pausa y ya estamos de inmediato de regreso con más informaciones. Estamos de vuelta con más informaciones. Una pregunta rápida. En un plato de comida, ¿le echas sal antes de probar la comida o una vez que ya probaste? Una vez que ya probé. Mira, aunque la OMS recomienda consumir hasta 5 gramos de sal al día, los chilenos estamos consumiendo el doble. El problema es que, como la sal que se comercializa en nuestro país tiene que ser yodada, estamos ingiriendo yodo en exceso. Claro, ¿cuáles son los riesgos de hacerlo? ¿Es mejor consumir otro tipo de sal? Bueno, en el siguiente reportaje de Daniela Herrera se lo contamos. Dicen que no puede faltar en nuestra mesa, que es el condimento más antiguo del mundo, que ha provocado guerras e incluso ha sido utilizado como forma de pago en la antigüedad. Comúnmente la llamamos sal, pero su nombre químico es cloruro de sodio y es el ingrediente más común para impregnar sabor a nuestras comidas. ¿Y usted cuántas veces agita su salero al día? Demasiado. ¿Demasiado, usted dice? Demasiado. Ya. Todo bueno para la sal. Porque cocino sin sal y ya después los hijos le ponen a su gusto. Yo consumo harta sal. Soy salado y me he dado cuenta que la mayoría de la gente usa harta sal. Yo cocino y le echo sal y el pesque salero y más encima le echa. ¿Le echa de nuevo sin probar? Claro, de nuevo. Entonces le digo, tío, te va a hacer más, no importa, pero está rico. Somos todos buenos para la sal. Aunque la OMS recomienda consumir 5 gramos de sal al día, algo así como una cucharadita, los chilenos consumimos el doble. El problema es que esto no solo ha generado problemas de hipertensión, sino también ha contribuido a que seamos uno de los países con más problemas a la tiroides. La razón, el exceso de yodo.
Llegamos hasta la región de O'Higgins, a 17 kilómetros de Pichilemu, a conocer el proceso de la sal. No precisamente la de mina que habitualmente tenemos en nuestra mesa, sino la de mar, esa que lleva más de 600 años extrayéndose en estas piscinas ubicadas en una pequeña localidad conocida como Cahuil. Nos recibe Viviana Menares, hija, nieta, esposa de salinero y una de las que lidera la cooperativa de Cahuil, Barrancas y La Villa. Estos son cuarteles donde se cosecha la sal de mar. Y al momento de entrar el día del terremoto quedó todo igual como está ahora, pero siempre ha quedado en invierno así. Ya cambia ahora en el mes de agosto, septiembre, cuando ya deja de llover y todo. La gente empieza a trabajar las salinas. Y es que en invierno no hay ninguna posibilidad de ver la sal. Entre abril y septiembre todo está cubierto con agua, como ahora. Es en octubre cuando los salineros comienzan su trabajo. Cuando el agua se evapora, sacan el barro, la maleza y recién en enero comienzan a cosechar la sal. El proceso es una lucha constante contra la naturaleza. Si llegara a llover en verano, toda la producción se pierde. El negocio sigue siendo 100% artesanal. ¿Quién diría que esta tradición casi desaparece a fines de los años 70? Por ahí en los 80 yo te puedo contar que mi papá, él venía a trabajar y no era tanto lo que ganaba porque se metió Sal Lobo. Sal Lobo fue la empresa grande que tiró esta sal para abajo por el asunto del yodo, que los doctores decían que la sal debería tener yodo. Así es, al igual que en otros países, en 1979 la autoridad sanitaria chilena obligó a los fabricantes a incorporar 100 miligramos de yodo por cada kilo de sal de consumo humano. El objetivo, erradicar el bocio, enfermedad que provoca un aumento del tamaño de la tiroides, y también el cretinismo. Traigamos niños sanos al mundo, decía la publicidad. Si no hay yodo, no puede haber una adecuada cantidad de hormona tiroidea. La hormona tiroidea es uno de los roles más importantes, que es fundamental para que se complete el desarrollo del cerebro. Y eso explicaba el alto porcentaje de niños con retardo mental que existía antes cuando no se fortificaban alimentos con yodo. ¿Por qué se eligió la sal? Porque es un vehículo de uso universal. El problema para los salineros fue que yodar la sal requería una inversión imposible de costear. Las panaderías dejaron de comprarles y los precios se desplomaron. Los sacos de sal solo servían para derretir la nieve de los caminos. En el año del terremoto el saco lo vendimos a 2.500 pesos, el de 50 kilos. ¿De 50 kilos, 2.500 pesos? Y ahora también las panaderías no la usan, pues ya no te piden esta sal, sino que sal yodada es lo que están usando. Y esta sal es más rico. Pues yo cocino con sal de mar. Yo no voy a dejar de cocinar con mi sal, porque ¿cómo voy a estar produciendo algo que no lo pruebo ni yo? Aunque a algunos los ha perjudicado económicamente, la política de fortificación con yodo en la sal es considerada como una de las medidas de mayor éxito en la salud pública mundial. El problema es que en 50 años la población chilena pasó del déficit al exceso. Y el problema está en que los cálculos de los años 70 fueron pensando en una población ideal, una población que consumiera 5 gramos de sal máximo al día. Pero no se sabía, una, que los chilenos consumimos mucho sal. Y en la otra parte que sabemos actualmente y que no sabíamos en los años 70 es que el yodo en exceso también hace daño. Fue en 1998 cuando esta doctora y académica de la Universidad Católica comenzó a hacer investigaciones al respecto y estudios internacionales pusieron la alerta. El exceso de yodo estaría produciendo hipotiroidismo en un país que tiene la más alta prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial. No solo eso, podría estar contribuyendo a que el cáncer tiroideo sea el segundo más frecuente en mujeres, después del de mama como causa de egresos hospitalarios. En Argentina, por ejemplo, nunca yodaron a 100 partes por millón. Nosotros estuvimos yodados a 100 partes por millón cerca de 30 años. Allá yodaron a 40. ¿Por qué pasó eso en los años 70? No lo sabemos. No podemos ser generales después de la batalla. Pero nosotros sí tuvimos un exceso de yodación por muchos años.
Fue recién el año 2000 cuando la autoridad sanitaria rebajó la cantidad de yodo desde los 100 miligramos por kilo de sal a los 40 que rigen hasta hoy. De hecho, si usted se fija en la etiqueta nutricional de la típica sal que compra en el supermercado, podrá notar que el rango va entre los 2 y 6 miligramos de yodo por 100 gramos de producto. Eso volverá a cambiar. El Ministerio de Salud tiene prácticamente listo el decreto para rebajar otra vez la cantidad de yodo con la que las empresas fortifican la sal, desde un rango entre 20 y 60 miligramos a uno entre 15 y 25 por kilo. Esperamos que esta modificación pueda oficializarse en los próximos meses. Este es un tema que nos preocupa. Quiero recordar que la fortificación de la sal con yodo constituye una medida de salud pública que previene deficiencias de dichos nutrientes. ¿Pero qué aspecto tiene el yodo? ¿Qué es en la práctica lo que las empresas agregan a la sal? Y aquí tenemos el yodo en un formato de sal, como un yoduro de potasio. Y aquí tenemos el yodo en formato de solución. Básicamente tienen colores completamente distintos. ¿Y ese es el que se le echa a la povidona? En fórmulas diferenciadas químicas se le agregan a la povidona y estos son lo que se le agrega básicamente a los alimentos como sales. Si usted va al supermercado, podrá notar que toda la sal comercializada es yodada, al menos eso dice su etiqueta. En nuestro país no puede venderse una que no haya pasado por ese proceso. Bien lo saben en Sal Lobos, marca que lidera el mercado en Chile. Desde la sal tradicional Lobo, tenemos sal de mar, que viene de nuestra filial de Brasil, y ahora último tenemos la sal piramidal, que viene de Pakistán. Todas nuestras sales y todos nuestros productos terminados cumplen con todos los requisitos del reglamento sanitario de los alimentos y eso incluye el yodo. En Chile, en rigor, si es que existe sal sin yodar, no es un producto que debería comercializarse. Si bien la sal de Cahuil tiene naturalmente un porcentaje de yodo, es tan mínimo que no alcanza a cumplir los requerimientos que establece la ley. A pesar de eso, es otra la sal que preocupa a algunos expertos. Ponga atención si es de las personas que consume sal rosada, también conocida como sal del Himalaya. A mí lo que me preocupa particularmente son estas sales que dicen ser de minas, porque de acuerdo a nuestra experiencia no tienen procesos de purificación. Podría venir contaminado con sólidos insolubles, ¿cierto? Con metales pesados. Y las personas, por ejemplo, que están consumiendo este tipo de sal de mar, ¿no significa el hecho que no tenga yodo, que no sea comestible, digamos? En absoluto. Si usted me pregunta, y lo que yo comería con confianza son una sal de una marca reconocida, que es la que hemos consumido siempre, y también conozco el proceso en detalle de cómo obtienen la sal en Cahuil. Es un producto de calidad, si bien no se le agrega yodo adicionalmente, uno puede obtener yodo de otras fuentes comiendo mariscos, comiendo otro tipo de alimentos. Sí, es tan necesario el yodo en nuestro organismo, ya sabemos que nunca en exceso, que no puede dejarlo fuera de su dieta. Creo que esto tiene que ver también con una responsabilidad personal. Una persona en específico podría decir, mira, sabes que yo voy a consumir sal sin yodo. Pero ok, le digo, fantástico, entonces preocúpate de que en tu alimentación vas a poner cochayuyo, vas a poner salmón, vas a poner piure, y eso tiene que ser permanente y todos los días. A falta de yodo en la sal, ceviche de cochayuyo. Esta entrada es la especialidad del restaurante Salinas de Barrancas, cuya dueña es Viviana, sí, la misma que conocimos al inicio de este reportaje. Ella, junto a otras familias de Cahuil, tuvieron que emprender con nuevos negocios para atraer turismo y salir adelante. Ya va a ser hora de almuerzo y todo se mueve en torno al bus de adultos mayores que pronto llegará. En las mesas ya está el salero con el producto que vende Juan Menares, su hermano. El oro blanco. Oro blanco. En todos estos sacos está el oro blanco. Así le llaman los salineros al producto que con tanto esfuerzo sacaron durante el verano. Es hora de venderlo y de eso se encarga Juan. Su kiosco está ubicado a pasos del restaurante de su hermana. Entrar a él es recordar a sus familiares, a esos antiguos salineros que vivieron la crisis de la sal cuando se implementó la normativa del yodo. Pero el escenario cambió en los últimos años. Juan ya no vende solo sal de mar. Le agregó orégano, merquén, ajo, pimienta y una serie de condimentos que le dieron valor agregado al producto.
con el tiempo mi familia retomó nuevamente, que se le dio un valor al tema de la sal, por el tema de la parte gourmet. La sal nuestra la ocupaban para los caminos, la ocupaba Codelco para echarle los caminos arriba en Suba, en el Teniente. El cambio que hubo, nosotros lo estamos viviendo hoy día, estamos disfrutando de esto y estamos viviendo lo que a mi viejo, a mi abuelito, a mi antepasado les costó. Y qué más bonito que esto, decir que diga volvió la sal. Nosotros tratamos de darle más valor a esto y que esto no se pierda. Pero no solo volvió la sal, también llegó el turismo. Gracias, buenos días. Nuestra sal se conoce fácilmente porque miren, me quedó la mano mojada, ¿cierto? Quedó la mano húmeda. Cuando ustedes vean la sal en las ferias libres, ustedes dicen a él, don Juan dijo que si yo la podía trozar con mi manito, es sal de mar. Esto que van a comprar ustedes es 100% natural. Y todas esas personas que se dedican a este oficio ancestral, que nosotros queremos que nunca se pierda, son tesoros humanos vivos. Sí, en 2011 la UNESCO declaró a la comunidad salinera de este sector como tesoros humanos vivos. Y como no tienen interés en desaparecer, quieren cumplir con la normativa de yodado. El problema es que la sala de procesos que se les entregó hace ya varios años aún no es habilitada. La municipalidad de Pichilemu explicó que los costos de operación de su puesta en marcha hacen inviable competir en el mercado. Para ustedes, ¿cuánto impactaría el hecho de que esto se habilitara? Sí, pues llamaría más turismo, ¿me entiende? Llamaría más la atención de la gente que viniera y nosotros también como cooperativa lo invitáramos a conocer la sala de proceso, tendríamos más venta también. Ahí podríamos llegar a las panaderías donde antiguamente llegaban nuestros papás a vender la sal. Y es que sigue siendo verdad la publicidad de los años 70. Consumir sal yodada traerá niños más sanos al mundo. En países donde han retirado los programas de yodación, los problemas asociados a la carencia de este micronutriente han vuelto a surgir. En Cahuil lo saben y por eso los salineros piden un poco de ayuda. Por ahora, solo esperan que las salinas estén listas para el inicio de la siguiente temporada.